Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo Lego es el enemigo de Ryan Coland. Bueno, vamos a empezar. Entonces, dejen tacho esto. Y nos quedamos en la página 25. Entonces dicen que un médico atrevido es aquel al que no le tiembla la mano cuando realiza una operación en su propia persona. Igualmente atrevido es aquel que no vacila al quitar el misterio, verlo de la ilusión, el cual oculta a su vista las deformidades de su propia conducta. Adam Smith. En algún momento alrededor del año 374 a.C., Isócrates, uno de los maestros y filósofos más conocidos de Atenas, le escribió una carta a un joven llamado Demónico. Isócrates había sido amigo del padre recién fallecido del muchacho y quería darle algunos consejos sobre cómo seguir el ejemplo de su padre. Los consejos iban de lo práctico a lo moral y todos fueron transmitidos en lo que Isócrates describía como máximas nobles. Estas eran, tal como él decía, preceptos para los años futuros. Como muchos de nosotros, Demónico era ambicioso y Sócrates decidió escribirle porque el camino de la ambición puede ser peligroso. Y Sócrates comienza informándole al joven que ningún adorno te conviene más que la modestia, la justicia y el autocontrol, porque estas son las virtudes por las cuales, de acuerdo con el consenso de todos los hombres, se gobierna el carácter del joven. Práctica del autocontrol, dice Sócrates, y el consejo no caer bajo el influjo del mal carácter del placer y el dolor, y aborrecer a los adultos tanto como a los estafadores, porque los dos, cuando se ganan nuestra confianza, lastiman a quienes se fían de ellos. Y Sócrates quería a Demónico fuera afable en las relaciones con quienes se le aproximaban y nunca altivó, porque ni siquiera los esclavos pueden soportar el orgullo de los arrogantes y lento de la deliberación, pero rápido para llevar a cabo sus decisiones. Lo mejor que tenemos en nosotros es el buen juicio, le decía, y le instaba constantemente a capacitar su intelecto, porque lo más grande en la brújula más pequeña es su mente, sabía en un cuerpo humano. Algunos de sus consejos pueden sonar familiares, porque se abrieron camino por más de 2000 años hasta llegar a William Shakespeare, quien con frecuencia advertía sobre los peligros de que el ego se desbocara. De hecho, en Hamlet usó esta misma carta como modelo. Shakespeare citó a Sócrates casi literalmente a través de su personaje Polonio, cuando aconsejó a su hijo Laertes. La famosa palabra de Polonio, que usted tal vez haya escuchado, se cierra con estos versos. Y sobre todo, sé fiel a ti mismo, pues de ellos se sigue como el día a la noche, que no podrás ser falso con nadie. Adiós, mi bendición madura esto en ti. Adiós. Más tarde, las palabras de Shakespeare llegaron hasta un joven oficial militar de los Estados Unidos de nombre William Tecumseh Sherman, quien llegaría a convertirse en quizás el general más grande de este país y en una gran estratega. Tal vez en Sherman nunca oyó hablar de Sócrates, pero le encantó citar a menudo las palabras de Shakespeare. Al igual que la palabra de demónico, el de Sherman murió con él. Era muy joven, al igual que demónico. Sherman fue acogido por un anciano sabio, Thomas Ewing, un futuro senador de los Estados Unidos y amigo de su padre, que se ofreció a adoptarlo y educarlo como si fuera su hijo. Lo más interesante de Sherman es que, a pesar de las conexiones que tenía durante la mayor parte de su vida, casi nadie habría podido predecir que llegaría a donde llegó, y mucho menos que un día tendría que tomar la inesperada decisión de rechazar la presidencia de los Estados Unidos. A diferencia de un Napoleón que irrumpió en el panorama como por parte de magia y desapareció en medio del fracaso con la misma rapidez. El ascenso de Sherman fue lento y gradual. Pasó su juventud de West Point y luego en el ejército. Durante sus primeros años de servicio, Sherman atravesó casi todos los Estados Unidos a caballo. Aprendió lentamente de cada misión. Cuando estallaron los primeros brotes de la guerra civil, viajó al este para ofrecer sus servicios como voluntario y poco después fue enviado a la batalla de Bull Run, una derrota de la Unión bastante desastrosa. Beneficiario de una grave escasez de líderes, Sherman se encontró de repente frente a la oportunidad de ser ascendido a brigadier general y fue convocado a reunirse con el presidente Lincoln y su principal asesor en lo militar. En esta reunión, Sherman expresó libremente sus ideas sobre planes y estrategias ante el presidente y al final hizo una extraña solicitud. Aceptaría el ascenso solo si contaba con la garantía de no tener que asumir una posición superior después. Prometía a Lincoln cumplirle esa promesa, sabiendo que todos los demás generales se morían por tener la mayor cantidad de poder posible.
Lincoln aceptó gustoso. En este momento Sherman se sentía más cómodo como número 2. Él percibía que tenía una aparición sincera de sus propias capacidades y que esta posición le sentaba mejor. Imagínese eso, una persona ambiciosa que rechaza una oportunidad de avanzar en su responsabilidad, porque en realidad quería estar lista para ello. ¿Es eso tan loco como se ve a primera vista? Sherman no siempre fue el perfecto modelo de control y el orden al comienzo de la guerra encargado de defender el estado de Kentucky. Con tropas insuficientes se dejó ganar por la tendencia perversa a dudar de sí mismo, vociferando y despotricando de sus superiores debido a la escasez de tropas. Obsesionado por su propio pensamiento y paranoico ante los movimientos del enemigo, se salió de sus cables. Habló de forma imprudente con varios periodistas en la controversia, fue temporalmente llamado al orden y necesitó varias semanas de descanso para recuperarse. Fue uno de los pocos momentos cercanos de la catástrofe en medio de su estable y ascendente carrera. Fue después de este breve tropiezo y de la lección que con él aprendió, que Sherman hizo realmente una diferencia. Por ejemplo, durante el sitio a Fort O'Neill, Sherman tenía técnicamente un rango más alto que el general Ulysses Grant. Aunque los otros generales de Lincoln peleaban entre ellos por el poder personal y el reconocimiento, Sherman hizo a un lado su rango y decidió apoyar decididamente a Grant. En lugar de dar órdenes, en un momento le dijo a Sherman en una nota que iba acompañada por otro barco lleno de pertrechos: "Pídame cualquier ayuda que considere que le puedo prestar". Juntos ganaron una de las primeras batallas de la Unión en la Guerra Civil. A medida que su confianza en sí mismo se fortalecía debido a estos éxitos, Sherman comenzó a abogar por su famosa marcha al mar. Un plan audaz y estratégicamente sólido no surgió de un genio creativo, sino del conocimiento de la topografía que había explorado y estudiado cuando era un joven oficial y que en ese momento parecía una avanzada militar aislada y sin sentido. Sherman fue ganando seguridad en aquellas cosas en las que solía ser cauteloso, pero a diferencia de muchos otros que poseen gran ambición, a él se fue ganando la audacia en lugar de heredarla. A medida que construyó un sendero de Chattagona a Atlanta y luego de Atlanta al mar, evitó el esquema tradicional de enfrentar una batalla tras otra. Cualquier estudio de la historia militar puede ver ahora cómo exactamente la misma invasión realizada desde luego habría tenido un final diferente. Su realismo le permitió ver un camino a través del sur que los demás creían imposible. Toda su teoría de maniobra militar se apoyaba en evitar deliberadamente los asaltos frontales y la demostración de fuerzas con batallas campales y hacer caso omiso a las críticas destinadas a provocar una reacción. Él sencillamente no prestaba atención. Al final de la guerra, Sherman era uno de los hombres más famosos de los Estados Unidos y sin embargo no buscó una posición en el gobierno, no le gustaba la política y solo quería continuar prestando sus servicios y luego retirarse, haciendo caso omiso de los continuos elogios y la atención constante producto de su éxito. Le escribió una advertencia a su amigo Grant: "Sé natural y sé tú mismo, y sé esta reluciente adulación será como la brisa pasajera en el mar de un caluroso día de verano". Uno de los biógrafos de Sherman resumió al hombre y sus increíbles logros en un pasaje memorable. Esa es la razón por la cual Sherman constituye nuestro modelo en esta fase del ascenso. Entre los hombres que se elevan a la fama y el liderazgo se reconocen dos clases: aquellos que nacen creyendo en sí mismos y aquellos para los cuales este es un proceso lento que depende de los logros concretos. Para los hombres el segundo tipo, su propio éxito representa una sorpresa constante y sus frutos son más deliciosos porque deben ser puestos a prudente prueba por un achante sentido de duda acerca de si todo o no es un dueño. En esa duda yace la verdadera modestia, no la farsa de un falso autodesprecio, sino la modestia de la moderación. En el sentido griego, ese aplomo no posee. Uno debe preguntarse si la fe en nosotros mismos no depende de los logros reales. Entonces, ¿de qué depende? Cuando estamos empezando con mucha frecuencia, la respuesta es de nada. Ego ya es la razón por la cual vemos tan a menudo a gente que se eleva con rapidez y cae enseguida de manera estrepitosa. Entonces, ¿qué clase de persona será usted? Como todos nosotros, Sherman intentaba el equilibrio entre el talento, la ambición y la intensidad, especialmente cuando estaba joven, pero su victoria en este combate es la principal razón por la cual pudo manejar el apabullante éxito que terminaría por encontrar. Probablemente todo esto suene extraño, mientras que Sócrates y Shakespeare quieren que practiquemos el autocontrol y la automotivación y que nos rijamos por los principios. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados para hacer todo lo contrario. Nuestros valores culturales casi tratan de volvernos dependientes de la
fundación externa y nos invitan a dejarnos llevar por nuestras emociones. Los padres y maestros de nuestra generación se concentraron en construir la autoestima de todo el mundo. A partir de ahí, los tópicos de nuestros gurús y nuestras figuras públicas han buscado casi exclusivamente llenarnos de inspiración, darnos ánimo y asegurarnos que podemos hacer lo que sea que nos propongamos hacer. Pero en realidad eso lo vuelve a uno débil. Si a usted también, con todo su talento y su potencial, con chico maravilla o chica que va a llegar lejos, aquí damos por sentado que usted tiene un futuro prometedor. Esa es la razón por la cual aterrizó a la prestigiosa universidad a la que asiste ahora, por la cual consiguió la financiación que necesita para su negocio, por la que fue contratado o ascendido y tiene ahora la oportunidad de maravillosa que le tocó en su suerte. Tal como dice Irving Berlin, el talento es el punto de partida. La pregunta es, ¿será usted capaz de sacarle todo el provecho posible o acaso se convertirá en su peor enemigo? ¿Apagará usted la llama que está empezando a arder? Lo que vemos es Sherman es un hombre profundamente conectado con la realidad, un hombre que salió de la nada y logró cosas grandes sin sentir nunca que de alguna manera tenía derecho a recibir esos honores. De hecho, regularmente aceptaba la autoridad de otros y era más que feliz y contribuía a que ganara su equipo, incluso si eso significaba menos crédito o fama para él. Es triste pensar que las generaciones jóvenes aprendieron sobre el glorioso ataque de la caballería de Pickett, un ataque confederado que fracasó, pero desconocen a peor, aún desprecian el modelo realista y tranquilo de Sherman. Se podría decir que la capacidad de evaluar las habilidades propias de la más importante de todas, sin ella mejorar es imposible, pero sin duda el ego dificulta esta tarea todo el tiempo. Claro que siempre es más placentero concentrarnos en nuestros talentos y fortalezas, pero ¿a dónde nos lleva eso? La arrogancia y el egocentrismo inhiben el crecimiento, al igual que la fantasía y la visión. En esta fase, debe ser capaz de verse a sí mismo con un poco de distancia, de cultivar la capacidad de olvidarse de usted mismo. El desapego es una especie de antídoto natural contra el ego. Es fácil sentirse emocionalmente comprometido y enamorado del trabajo propio. Todos los narcisistas pueden hacerlo. Lo raro no es el talento ni la capacidad, y ni siquiera la seguridad en uno mismo, sino la humildad, la laboriosidad y la conciencia de sí mismo. Para que el trabajo sea genuino debe de venir la verdad. Si usted quiere ser algo más que un relámpago en el cielo, debe estar preparado para concentrarse en el largo plazo. Aprenderemos que aunque pensemos en grande, debemos actuar y vivir modestamente, con el fin de lograr lo que buscamos, debido a que estaremos centrados en la acción y la educación, y nos olvidaremos de la validación y la búsqueda de estatus. Nuestra ambición no será grandiosa, sino repetitiva, en un paso tras otro, aprendiendo y creciendo, invirtiendo en ello el tiempo necesario. Debido a su agresividad, su intensidad, su egoísmo y su infinita autopromoción, nuestros competidores no se dan cuenta de la forma de que ponen en peligro sus propios esfuerzos, para no hablar de su cordura. Rebatiremos el mito del genio autosuficiente, para quien la duda y la introspección son desconocidas, o tal vez que rebatiremos el mito del artista sufriente y torturado que debe sacrificar la salud por su trabajo, mientras que ellos están divorciados de la realidad y de los demás. Nosotros estaremos profundamente conectados y conscientes y aprenderemos de todo eso. Los hechos son mejores que los sueños, como dijo Churchill. Aunque compartimos con muchos otros una visión de la grandeza, entendemos que el camino hacia ella es muy distinto al seguir a Sherman. En Sócrates comprendemos que el ego es nuestro enemigo en ese viaje y lo combatiremos a cada paso del camino, para que cuando alcancemos el éxito, nos hunda, sino que no nos vuelva. Sí, no nos hunda, sino que nos vuelva más fuertes. Hablar, hablar, hablar. Quienes saben no hablan, quienes hablan no saben. Me gusta esta frase. De Lao Xiao. Me gusta esta frase. En su famosa campaña en 1934 para la gobernación de California, el escritor y activista Upton Sinclair hizo algo inusual. Antes de las elecciones publicó un corto libro titulado "I Govern California in How, End of Poverty", Yo gobernador de California y cómo acabe la pobreza, en el cual describía en pasado lo brillantes políticas que había adoptado como gobernador, cargo que todavía no se había ganado. Fue una movida poco tradicional.
de una campaña poco tradicional que trataba de utilizar el mejor recurso de Sinclair y al ser escritor supuso que podría comunicarse con el público de una manera en que los otros no podrían hacerlo. Ahora bien, la campaña de Sinclair nunca tuvo muchas posibilidades de ganar y tampoco estaba en muy buena forma cuando publicó el libro, pero los observadores del momento notaron de inmediato el efecto que el libro tuvo no sobre los votantes que devoraron el libro, sino sobre el propio Sinclair. Carey Williams escribió esto sobre su amigo Sinclair: cuando la campaña fracasó, Upton no solo se dio cuenta de que sería derrotado, sino que de alguna forma parecía haber perdido interés en la campaña en su vívida imaginación. Él ya había representado el papel de yo gobernador de California, así que para qué molestarse en representarle en la vida real. Sinclair perdió por cerca de $250,000 de votos, un margen de más del 10%. Fue totalmente destruido en la que probablemente fue la primera elección moderna. El libro fue un éxito de ventas, pero la campaña fue un fracaso. Lo que sucedió es claro. Sus promesas llegaron más lejos que su campaña y la disposición para cerrar realmente la brecha se fue al suelo. La mayoría de los políticos no escriben libros como ese, pero de todas maneras prometen más de lo que pueden cumplir. Es una tentación para todo el mundo, en la cual los discursos y las ideas fantasiosas reemplazan la acción. Facebook pregunta en la casilla de texto vacía: ¿qué está pensando Trinas? Nos llama Twitter, Tumblr, LinkedIn, nuestro buzón de correo, nuestros teléfonos inteligentes, la sección de comentarios. Al final del artículo que acabamos de leer, espacios en blanco que ruegan que lo llenemos con pensamientos, con fotos, con historias, con lo que vamos a hacer, con lo que pensamos que deberían o podrían ser, las cosas con las que esperamos que suceda. Tecnología inanimada, sí, pero igual de impositiva, preguntándose, espoliando, pidiendo que hables. Las intervenciones que hacemos en las redes sociales son casi siempre positivas, algo del estilo de déjenme contarles lo bien que es todo, lo genial que soy. Rara vez decidimos la verdad, estoy asustado, estoy luchando, no sé. Al comienzo de cualquier camino nos sentimos alterados y nerviosos, así que buscamos consolarnos de forma externa en lugar de hacer un trabajo interior. Cada uno de nosotros tiene un lado débil que, al igual que un sindicato, no es exactamente malintencionado, pero a la hora de la verdad siempre quiere recibir todo el crédito y la atención posible por hacer muy poco. Ese es el lado de lo que llamamos ego. La escritora y antigua bloguera de Walker, Emily Wow, y Hannah Howard, de carne y hueso, se dio cuenta de esto durante los años que duró su lucha para publicar una novela. Aunque contaba con un jugoso contrato, estaba estancada porque estaba demasiado ocupada, pues pasaba mucho tiempo en internet. Esta es la razón. De hecho, no puedo recortar nada más de lo que hice en 2010. Estaba Twitter, revisando Facebook. Eso no me producía ningún dinero, pero era como trabajar. Yo justificaba mi hábito ante mí misma de distintas formas. Estaba construyendo mi marca bloguera, era un acto creativo. Incluso transmitir un post de alguien más era un acto creativo. Si no miraba de reojo, también era la única cosa creativa que estaba haciendo. En otras palabras, ella estaba haciendo lo que muchos de nosotros hacemos cuando estamos asustados o abrumados por un proyecto. Hacía cualquier cosa menos concentrarse en su proyecto. La novela en la que debía estar trabajando se estancó por completo. Durante un año era más fácil hablar sobre la escritura, hacer todas las cosas agradables relacionadas con el arte y la creatividad y literatura que sentarse a escribir. Ella no es la única. Alguien publicó recientemente un libro titulado I am working on my novel. Estoy trabajando en mi novela, en la cual estaba lleno de posts de las redes sociales escritos por autores que claramente no están trabajando en sus novelas. Escribir, como tantos otros actos creativos, es difícil. Sentarse ahí con la mirada fija e irritado con uno mismo, irritado con lo que uno describe porque no le parece lo suficiente bueno y uno mismo no parece suficiente bueno. De hecho, muchas tareas valiosas que empezamos son terriblemente difíciles, ya sea programar una nueva máquina o dominar un oficio pero hablar siempre es fácil, pero parece que creyéramos que el silencio es un signo de debilidad, que el hecho de ser desconocido es equivalente a la muerte, y para el ego eso es cierto. Así que hablamos, como si la vida dependiera de ello. En realidad el silencio es una fortaleza, en particular al comienzo de cualquier viaje. Como advirtió el filósofo Kierkegaard, un hombre que detestaba los diarios y su chacharra. Al chiste anticipa la conversación verdadera y expresar lo que todavía está en el pensamiento debilitaba la acción de anticiparla. Y eso es lo que resulta tan insidioso el discurso. Cualquiera puede hablar de sí mismo, hasta un niño sabe chismear y charlar. La mayoría de la gente es buena para dar bombo y vender cosas. Entonces, ¿qué es lo que resulta escaso y raro? El silencio, la capacidad de mantenerse fuera de la conversación de forma deliberada y subsistir sin su validación. El silencio es el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí misma. Sherman tenía una buena regla que trataba de seguir: nunca des explicaciones de lo que piensas o haces hasta que tengas que hacerlo. Tal vez
Después de un rato se te ocurra una razón mejor. El gran jugador de béisbol y fútbol americano Bo Jackson decidió que quería lograr dos cosas como atleta en Auburn, ganar el trofeo Heisman y ser contratado por la NFL. ¿Saben quién lo contó? Solo a su novia. La flexibilidad estratégica no es lo único que requiere silencio, mientras los otros no paran de hablar. También es un tema psicológico. El poeta Hesíodo tenía esto en mente cuando dijo: el mayor tesoro de un hombre es una lengua cuidadosa. La charla nos agota. Hablar y hacer son dos actividades que compiten por los mismos recursos. Las investigaciones muestran que aunque la visualización de la meta es importante, después de cierto momento nuestra mente empieza a confundirla en el progreso verdadero. Lo mismo vale por la verbalización, incluso del acto de hablar en voz alta con nosotros mismos mientras tratamos de resolver problemas difíciles. He demostrado disminuir significativamente la posibilidad de reencontrar una solución. Después de pasar mucho tiempo pensando, explicando y hablando sobre una tarea, empezamos a sentir que estamos más cerca de lograrlo. O peor aún, cuando las cosas se ponen difíciles, podemos echar todo el proyecto por la borda porque sentimos que ya hicimos nuestro mejor esfuerzo, aunque desde luego no haya sido así. Cuando más difícil la tarea, más incierto el resultado y más costoso puede ser el exceso de discurso. Más nos alejamos de la responsabilidad. El discurso nos priva de la energía que tanto necesitamos para conquistar lo que Steven Pressfield llama la resistencia, la valla que nos separa de la expresión creativa. El éxito requiere al 100% de nuestros esfuerzos y el discurso disipa nuestros esfuerzos antes de que podamos usarlos. Muchos de nosotros sucumbimos a esta tentación en particular cuando nos sentimos abrumados, estresados o cuando tenemos mucho trabajo que hacer en la fase inicial de construcción. La resistencia será una fuente constante de incomodidad. Hablar o oírnos hablar, buscar una audiencia, es casi una terapia. Acabo de pasar 4 horas hablando sobre esto. ¿Acaso eso no cuento? La respuesta es no. Hacer trabajos importantes es una lucha, es agotador, desmoralizante, asustador, no siempre, pero a veces no puede sentirse aterrado cuando está sumergido en ello. Hablamos para llenar el vacío y la incertidumbre. El vacío, dijo una vez Marlon Brando. Un actor extremadamente silencioso es aterrador para la mayoría de la gente. Es casi como si el silencio nos asaltara o nos confrontara. En particular, si le hemos permitido a nuestro ego que nos mienta a lo largo de los años, esto es muy perjudicial por una razón. El mejor trabajo y el mejor arte provienen de combatir contra el vacío, de enfrentarlo en lugar de huir a hacerlo desaparecer. Cuando estamos enfrentando a un reto particular, ya sea la investigación en un campo nuevo, o el inicio de un negocio, o la producción de una película, o la retención de un mentor, o el progreso de una causa importante, la pregunta es si buscamos el solaz de la charla o le ponemos la cara a la lucha que nos espera. Piensa en esto, la voz de una generación no se autodenomina de esa manera. De hecho, cuando se piensa en ello, uno se da cuenta de lo poco que parece hablar de esas voces. Es una canción, un discurso, un libro. Su volumen de trabajo puede haber sido ligero, pero lo que hay dentro es concentrado y tiene gran impacto. Ellos trabajan en silencio en un rincón, transformando su inquietud interior en un producto, y eventualmente vuelven al silencio. Hacen caso omiso del impulso de buscar reconocimiento antes de actuar, no hablan mucho ni se preocupan porque otras personas que están ahí en la luz pública y disfrutan de la atención esté de alguna manera recibiendo la mejor parte del trato. Eso no es verdad. Están demasiado ocupados trabajando para hacer algo más. Cuando hablan es porque se lo han ganado. La única relación entre el trabajo y la charla es que la una mata al otro. Deje que los demás se den palmaditas en la espalda mientras usted regresa al laboratorio o al gimnasio a moverse para encontrar algo. Tape ese agujero, ese que está en el centro de su cara, que le quita la energía vital. Mire qué sucede. Observe cuánto mejora. Bueno, ya aquí acabé otro capítulo. Ya la otra vez ya había llegado a la página 37, pero estaba apagado el micrófono, ¿no? Entonces vamos a seguir. Ser o hacer. En este periodo formativo, el alma es purificado por la guerra con el mundo. Yace ahí como un bloque de mármol de paros, puros sin cortar, listos para ser moldeado. ¿Qué? Orison Wood Marden. Uno de los estrategas y actores más influyentes de la guerra moderna es alguien de quien la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Su nombre era John Boyd. Fue un piloto de guerra genial, pero fue un maestro y un pensador todavía más importante. Después de volar en Corea, se convirtió en el principal instructor de Figure Weapons School, una escuela de élite en la base de Navy
de la Fuerza Aérea Estadounidense. Se le conocía como 40 segundos Boyd porque era capaz de derrotar a cualquier oponente después de cualquier posición. En menos de 40 segundos, pocos años después, fue discretamente llamado al Pentágono, donde comenzó su verdadero labor. En cierto sentido, el hecho de que la gente común y corriente no haya oído hablar de John Boyd no es sorpresivo. Él nunca publicó libros y apenas hay un trabajo académico con su nombre. Solo sobreviven unos pocos videos de él y rara vez es citado por los medios. A pesar de haber cumplido casi 30 años de servicio impecable, Boyd no fue ascendido más allá del rango de coronel. Por otro lado, sus teorías transformaron las maniobras de guerra en casi todas las ramas de las Fuerzas Armadas. No solo durante su vida, sino incluso aún más después, los aviones de combate F-15 y F-16 que reinventaron las naves militares modernas fueron sus proyectos con sentido su principal influencia. Fue como asesor a través de legendarias lecciones que impartía a casi cualquier pensador militar importante de su generación. Su aporte a los planes de guerra de la Operación Escudo del Desierto se llevó a cabo a través de una serie de encuentros directos con el secretario de Defensa y no a través del cabildeo público ni oficial. Su principal forma de influir sobre los cambios fue la colección de pupilos que formó, protegió, enseñó e inspiró. No hay bases militares con su nombre ni naves de guerra. Boyd se retiró. Suponiendo que sería olvidado y sin tener mucho más que una casa pequeña y una pensión con casi total seguridad, tuvo más enemigos que amigos. ¿Qué tal que este curioso camino haya sido deliberado? ¿Qué tal que esto lo haya vuelto más influyente? ¿Será acaso una locura pensar así? De hecho, Boyd solo estaba siguiendo exactamente la lección que trataba de enseñarle a cada joven prometedor que llegaba a formarse bajo sus alas. Jóvenes que él creía que tenían potencial para hacer algo diferente. Los prometedores estrellas a las que le enseñó probablemente tenían mucho en común con nosotros. Dejen cargo en mi teléfono. Afuera, perro. Para afuera. No, unas palomas y va. Está bien. Chingonas, ¿eh? Ya regresamos, entonces vamos a empezar. El discurso que Boyd le dio a uno de sus protegidos en 1973 lo deja muy claro. Al sentir que el joven oficial se aproximaba a lo que él sabía que sería una difícil bifurcación en su camino, Boyd le pidió que fuera a verlo. Con muchas de las personas exitosas, el soldado era inseguro e impresionable. Él quería obtener un ascenso con méritos. Era como una hoja que podía salir volando en cualquier dirección, y Boyd lo sabía. Así oyó ese día un discurso que Boyd pronunciara una y otra vez hasta que se volvió una tradición y un rito de iniciación para toda una generación de líderes militares. Tigre, uno de estos días vas a llegar a una bifurcación en el camino, le dijo Bot, y vas a tener que tomar una decisión acerca de las direcciones que quieres tomar. Usando sus manos para ilustrar sus palabras, Boyd marcó las dos direcciones. Si tomas por este lado, podrás ser alguien, tendrás que hacer concesiones y tendrás que darle la espalda a tus amigos, pero serás miembro del club y serás ascendido y obtendrás buenas misiones. Luego Boyd hizo una pausa con el fin de enfatizar a la otra opción, o continuó, puedes tomar por este otro lado y hacer algo por tu país, por tu fuerza aérea y por ti mismo. Si decides que quieres hacer algo, es posible que no obtengas ascensos y que no recibas las mejores misiones. Y ciertamente no serás el favorito de tus superiores, pero tampoco tendrás que hacer concesiones, serás leal a tus amigos y a ti mismo, y tu trabajo tal vez marca una diferencia. Ser alguien o hacer algo en la vida te llama a la lista muchas veces, ahí en cuanto tienes que tomar decisiones. Y luego Boy concluyó con palabras que guiaría a ese joven y a muchos de sus compañeros durante el resto de su vida. Ser o hacer, ¿qué camino tomarás? Sea lo que sea que busquemos hacer en la vida, la realidad rápidamente interfiere con nuestro idealismo juvenil. Decidimos que son incentivos, compromisos, reconocimiento y política. Estas fuerzas pronto nos cambian la dirección y nos hacen pasar el camino del hacer al ser, del ganar o al fingir. El ego contribuye a este engaño de cada paso. Esa es la razón por la que Boyd quería
que la gente joven viera que si no tenía cuidado fácilmente se podía dejar de corromper por la misión misma que quería cumplir. ¿Cómo se puede evitar ese descarrilamiento? Bueno, muchas veces nos enamoramos de la imagen de lo que parece ser el éxito. En el mundo de Void, esta imagen era el número de estrellas que cada uno llevaba sobre el hombre o el estatus de la misión encomendada, o el lugar del cual era destinado, cosas que se podían confundir fácilmente con una representación de un verdadero logro. Para otra gente, esta imagen puede ser el cargo que ocupa la universidad, del cual asista el número de personas a cargo en el trabajo, el tamaño del espacio en el estacionamiento, las becas que recibe su acceso al presidente de la compañía, la cantidad de ceros del cheque de nómina, la cantidad de seguidores que tiene. Las apariencias son engañosas, tener autoridad no es lo mismo que ser una autoridad. Esto me gusta. Tener derecho y estar en lo cierto tampoco son lo mismo. Recibir un ascenso no significa necesariamente que esté trabajando bien y no significa que usted se merezca una promoción. Es lo que, es lo que en burocracia se llama caer parado. Impresionar a la gente es totalmente distinto de ser verdaderamente impresionante. Entonces, ¿con quién se quiere ir usted? ¿Qué lado elige? Este es el llamado a la lista de la vida que la vida nos propone. Boyd hacía otro ejercicio. Después de reunir en un salón al grupo con el cual estaba hablando, caminaba hasta el tablero y escribía las letras grandes las palabras deber, honor, país. Luego tachaba esas palabras y las reemplazaba por otras. Orgullo, poder, codicia. Su idea era que muchos de los sistemas y estructuras del estamento militar, esos que los soldados tenían que recorrer con el fin de progresar, podían corromper los valores mismos que cada uno quería honrar. El historiador William Durant decía con mucho ingenio que una nación nace estoica y muere siendo epicurea, perdón. Ay, yo epicurea. Esa es la triste verdad que Boy estaba ilustrando, cómo las virtudes positivas se vuelven amargas. ¿Cuántas veces nos hemos visto esto en nuestra corta vida? En los deportes, las relaciones o proyectos, a personas a las que queremos. Esto es lo que hace el ego. Tacha lo que importa y lo reemplaza por lo que no importa. Me gusta esto. Tacha lo que importa y lo reemplaza por lo que no importa. Mucha gente quiere cambiar el mundo y es bueno que así sea. Usted quiere ser el mejor en lo que hace. Nadie quiere ser apenas un segundón. Pero en la práctica, ¿cuál de las tres palabras que Boyd anotó en el tablero va a llevarlo al lugar que usted quiere llegar? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué es lo que le impulsa? La elección de Boyd nos plantea se reduce al tema del propósito. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Qué vino a hacer a este mundo? ¿Por qué el propósito? Dejen, aquí pongo esto. Voy a marcar las palabras que nos dijeron. Deber, honor, orgullo, poder, codicia. Nos ayuda a responder fácilmente la disyuntiva entre ser o hacer. Si lo que a usted le importa es usted, su reputación, ser incluido en los grupos importantes, su buena calidad de vida, entonces el camino está claro. Dígale a la gente lo que quiere oír. Busque llamar la atención por encima del trabajo discreto, pero importante, acepte los ascensos y siga el camino que suele tomar la gente, talentosa de su campo de trabajo. Pague sus deudas, llene todas las casillas, cumpla su tiempo y deje las cosas esencialmente como están. Persiga su fama, un buen salario, una buena posición y disfrútelos a medida que vaya llegando. Un hombre es forjado por aquello en lo que trabaja, dijo una vez Frederick Douglass. Él lo sabía. Había sido esclavo y vio lo que la esclavitud le hizo a todos los involucrados, entre ellos a los dueños de esclavos. Cuando se convirtió en hombre libre, vio que las decisiones que la gente toma sobre su carrera y sobre su vida tienen el mismo efecto. Lo que uno decide hacer con su tiempo y lo que decide hacer para ganar dinero es lo que lo forja, el camino del egocéntrico. Exige, como Boyd bien lo sabía, muchas concesiones. Si su propósito es algo más grande que usted mismo, si usted quiere lograr algo, probarse algo, entonces todo se vuelve de repente mucho más fácil y difícil. Al mismo tiempo más fácil porque sabrá lo que tiene que hacer y lo que le importa. Las otras opciones desaparecen en la medida en que no son alternativas reales, son distracciones.
Se trata de hacer algo, no de obtener reconocimiento. El camino es más fácil en el sentido de que tendrá que hacer concesiones, pero será más difícil porque cada oportunidad, no importa lo gratificante o satisfactoria que sea, deberá ser evaluada de acuerdo con criterios estrictos. Me ayuda esto a lograr lo que quiero lograr, me permite esto hacer lo que necesito hacer, estoy siendo egoísta o no. Cuando se elige este camino, lo importante no es lo que quiero hacer en la vida, sino lo que quiero lograr en ella. Hay que dejar a un lado los intereses egoístas y preguntarse qué es lo que quiero lograr, cuáles son los principios que dirigen mis decisiones. ¿Quiero ser como todos los demás o quiero hacer algo distinto? En otras palabras, es más difícil porque todo puede parecer una concesión, aunque nunca es demasiado tarde. Cuanto más temprano se haga estas preguntas, mejor será. Es indudable que Boyd cambió y mejoró su campo de trabajo de una forma que casi no lo ha hecho ningún otro teórico de la guerra desde Sun Tzu o von Clausewitz. Fue conocido como un Ji-jun por la manera en que nunca dejó que ningún obstáculo o ningún oponente le impidiera hacer lo que necesitaba hacer, pero sus decisiones tuvieron un costo. También se le conocía como el coronel Gueto, por el mal estado de su ropa. Murió con un cajón lleno de cheques sin cobrar, que representaban miles de dólares girados por contratistas privados en pagos que él entendió como sobornos. El hecho de que nunca haya pasado del grado de coronel no fue culpa suya, siempre alguien se oponía a su ascenso. Fue olvidado por la historia y castigo por el trabajo que hizo. Piensa en esto la próxima vez que empiece a sentir que tiene derecho a algo, la próxima vez que le combine fama con él, sueño americano, piensa acerca de cómo puede darle la talla a un gran hombre como Boyd. La próxima vez que esté frente a una elección, piense de verdad, ¿necesito esto o es puro ego? ¿Está usted listo para tomar la decisión correcta? ¿O acaso los premios todavía lo atraen desde lejos? Ser o hacer, la vida es una constante llamada lista. Y bueno amigos, hasta aquí lo vamos a dejar. Y nos vamos a quedar aquí en convertirse en estudiante. Aquí. Le pongo un cuadrito porque después me pierdo. Y aquí, bueno, adiós.